Continuamos entonces la presentación de las 5 prótesis sobre el capitalismo y el conocimiento y ahora nos metemos en la tercera sección, en el último punto de la estructura que habíamos propuesto y que tiene como eje una tipología del conocimiento en base a sus soportes materiales. De este modo, la quinta y última prótesis que vamos a proponer refiere a que el conocimiento existe en 4 soportes materiales, que hay 4 grandes formas en las que existe el conocimiento, como flujos, como stocks, y que esos 4 soportes materiales son el biológico, y al conocimiento que existe de esa forma le llamamos conocimiento de soporte biológico o conocimiento biológico, que refiere a los flujos de información genética, endocrinológica y nerviosa de los seres vivos, humanos y no humanos. En segundo lugar, el soporte subjetivo, que es quizás el más habitual, aquel al cual solemos referirnos cuando pensamos en el conocimiento, y que está compuesto en última instancia por las memorias implícitas y explícitas de la mente individual, por lo consciente y lo inconsciente que tenemos en nuestro ámbito subjetivo. En tercer lugar, el conocimiento intersubjetivo, que refiere a aquellos saberes que existen solo en los vínculos colectivos, en los vínculos entre sujetos y no como manifestaciones individuales. La palabra sociales o social refiere usualmente a esta idea de aquello que existe solo en el entramado colectivo. Finalmente, los conocimientos objetivos, que son aquellos que están materializados por fuera de los seres vivos, ¿no? Como tecnologías, como información, se han objetivado por fuera de las mentes, de los cuerpos de los seres vivos. Entonces vamos a ver cada uno de estos tipos de conocimiento de manera más detallada. Los conocimientos de soporte objetivo, empezando por el final, son aquellos, como les decía, que están cristalizados por fuera de los seres vivos. Existen en lo que a veces llamamos bienes, ¿no? Hay 2 formas de conocimientos objetivados. Por un lado, las tecnologías. Podemos definir un poco provisoriamente a las tecnologías como conocimientos instrumentales, es decir, que representan la adecuación de medios afines, en el sentido que le da la sociología al término instrumental, conocimientos instrumentales objetivados en un artefacto, un conjunto de saberes que están materializados en ese dispositivo, en el que quizás hay diversas tecnologías, ¿no? Diversos conocimientos instrumentales que se dan cita, que se vinculan, que se materializan en un mismo artefacto, como puede ser una mesa, una computadora, un edificio. Y el otro tipo de conocimiento de soporte objetivo es la información. Ahí tenemos conocimientos que están codificados en el contenido simbólico del soporte objetivo. Es decir, la información como texto, por ejemplo, implica un conjunto de saberes que se han traducido a un código de símbolos que a su vez se materializa sobre algún soporte objetivo, ¿no? En este sentido,
la información como soporte objetivo puede ser un texto, puede ser una filmación, analógico, digital, etc. Pero siempre implica la codificación de algún conocimiento. El término codificación acá, por las dudas, refiere al sentido que se le da en economía a la idea de codificar y no a la noción de codificación de la filosofía, típicamente la filosofía de Deleuze o de otros autores. Acá codificar refiere a traducir a una forma simbólica y objetivada en, en un soporte textual, fílmico, audiovisual, etc. Entonces, veamos ahora a las tecnologías en particular. Hay muchas formas de clasificar a las tecnologías, les propongo una acá. La división más importante, me parece, es entre las tecnologías de la materia y la energía, de un lado, y las tecnologías de la información, de otro. Es decir, por un lado tenemos tecnologías que almacenan, transportan, traducen materia a energía, y por otro lado, tecnologías que almacenan, procesan, etcétera, información. Esa es la división más importante, me parece, que naturalmente se vincula con esta dialéctica entre la materia-energía de un lado y el conocimiento de otro, que caracteriza este enfoque que estamos presentando. Sin embargo, hay otro eje, otra variable a contemplar, que es la de la complejidad del artefacto en el cual se objetivan las tecnologías. Tenemos acá una división usual entre autores como Marx, Mumford y demás, aunque con sus variantes, ¿no? Cada autor piensa esta división de un modo un poco distinto. No nos vamos a meter, creo, en el detalle, pero eh, digamos que por un lado podemos dividir a las tecnologías entre materias primas, que son aquellas que se consumen en su uso productivo. Por otro lado, las herramientas y las máquinas que no se consumen en un único uso productivo, sino que tienen una cantidad de usos más importante, se van desgastando, pero sobreviven a su primer proceso productivo en principio. Y las podemos dividir entre herramientas y máquinas, decía. En esta perspectiva que les propongo, las herramientas son aquellas que utilizan para movilizarse energías biológicas, humanas o no humanas. Son movidas por las energías de los trabajadores, las trabajadoras, los bueyes, en algún momento, los caballos, etc. Las máquinas, en cambio, tienen fuentes energéticas no biológicas y consecuentemente pueden mantener procesos productivos más prolongados sin descanso de aquellos entes que les dan esa energía que las hace moverse. Entonces, si combinamos estas dos variables, las tecnologías de la materia, los tipos de conocimiento que dividen entre tecnologías de la materia y la energía de un lado y tecnologías de la información del otro, con la complejidad del artefacto, distinguiendo entre materias primas, herramientas y máquinas, tenemos las combinaciones que ven en este cuadro. Hay una distinción más, que no mencioné, entre herramientas simples y complejas. En las herramientas simples, la fuente energética biológica, por ejemplo, los humanos, le transmiten la energía de forma directa, movilizan al artefacto en cuestión, mientras que en las herramientas complejas la energía se ejerce
sobre un punto determinado, pero hay una serie de mecanismos de transmisión que hacen que esa energía termine ejerciéndose en otros puntos de este artefacto, ¿no? Se va a entender mejor con los ejemplos concretos. Veamos primero los ejemplos de las tecnologías de la materia y la energía. Por ejemplo, una varilla de hierro es una materia prima que en una construcción de un edificio se consume por completo, se mezcla con el cemento, se transformará en una columna o en alguna otra cosa, pero ingresa al proceso productivo como varilla de hierro y egresa como alguna otra cosa. Entre las herramientas simples podemos tener una pala que funciona en ese mismo proceso productivo, en la construcción o en algún otro. Podemos encontrar un vaso que usamos para lo que fuera, ¿no? Podemos luego, pasando a las herramientas complejas, encontrar una rueca o alguna clase de mecanismo como la rueca es una especie de rueda, ¿no? Que accionado por algún pedal o algún mecanismo sobre el que se ejerce la fuerza, la energía biológica, usualmente humana, nos permita producir algún tejido, por ejemplo. Y en el caso de las máquinas, que son tecnologías de la materia y la energía, tenemos a la máquina de vapor, tenemos a las cadenas de montaje, a los molinos, que son un caso particular, los molinos de agua. Son un caso particular, decía, porque son previos a la revolución industrial, ¿no? Son máquinas que existían antes de la masificación de las máquinas. Entonces podemos pensar muchos otros ejemplos, como todos los vehículos que son automóviles, ¿no? Como el auto, como una locomotora, es decir, un tren. Todas aquellas máquinas que lo que hacen al fin y al cabo es movilizar o almacenar una cantidad de materia y de energía. Entre las tecnologías de la información tenemos, desde el punto de vista de las materias primas, por ejemplo, el papel. El papel que entra a una imprenta para luego convertirse en un libro impreso. Esas hojas de papel ingresan como materia prima y salen de ese proceso productivo como las páginas de un libro. Entre las herramientas simples, que son tecnologías de la información, tenemos al ábaco, esa especie de calculadora manual, al libro, al objeto libro, ¿no? Con sus páginas impresas, con sus tapas, con su contenido, o al termómetro. En todos esos casos tenemos herramientas simples. Entre las complejas podemos encontrar a la imprenta mecánica, al telégrafo óptico, a una máquina vieja y querida máquina de escribir, que ya casi no se ven, en donde lo que sucede es que en estas últimas, en las herramientas complejas, un humano genera la energía presionando alguna especie de tecla, haciendo alguna clase de movimiento que mediante una serie de mecanismos se transmite hacia otros elementos, hacia otros fragmentos de la máquina, que son los que, por ejemplo, imprimen una letra determinada. Entre las máquinas que son tecnologías de la información tenemos una gran variedad, desde un reloj de sol o un telégrafo de los que se masificaron en el siglo XIX y principios del siglo XX, hasta las tecnologías digitales como las computadoras, los celulares, etc. Este cuadro merecería una discusión mayor, bueno, como casi todo lo que mencionamos acá, pero la verdad que el motivo principal para presentarlo aquí es hacer una serie de reflexiones que vamos a intentar a continuación para usar el término tecnología
de un modo menos equívoco que como suele utilizarse en los medios de comunicación y a veces en el mundo académico. Me parece que con esto en mente, con este cuadro en mente, podemos evitar 4 riesgos. En primer lugar, evitar llamarle tecnología a cualquier cosa. Se usa mucho en algunas formas de ciencias sociales decir que todo es tecnología. Un artefacto, que las relaciones sociales que rodean al artefacto son tecnología, que los afectos son tecnologías, que el gobierno es una tecnología. Bueno, esto suena muy bien, como todas las modalidades consistentes en decir todo es todo, incluir en cualquier concepto eh, a todos los otros conceptos, eso es muy útil retóricamente. Sin embargo, es muy poco útil cuando uno quiere hacer ciencias sociales empíricas. Cuando uno quiere estudiar qué sucede con determinadas tecnologías, se vuelve necesario acotar, definir qué objetos están bajo estudio, ¿no? Si uno quiere hacer ciencias sociales empíricas, se vuelve complejo que llamarle tecnología a cualquier cosa. Si uno quiere estudiar empíricamente cómo funcionan las tecnologías, por ejemplo, en relación al funcionamiento del capitalismo, pero también si quiere hacerlo respecto de los procesos de apropiación social, de aprendizaje, respecto de las cuestiones de género, etcétera, etcétera, distinguir de manera más o menos precisa a qué cosa le llamamos tecnología y a cuál no, es relativamente útil. Incluso más si uno tiene una vocación como la que tenemos aquí de poder incluir fenómenos muy heterogéneos, de tener una visión sistémica, de tener una visión de la totalidad, en este caso del capitalismo, pero si uno quiere tener una visión sistémica, ayuda a incorporar a los distintos elementos, dándoles un lugar más o menos claro, más o menos definido, para poder integrar, no sé, a la cultura, o a la técnica, o a la ideología, o a la sociedad respecto de la tecnología de un modo claro y evitando lo que lamentablemente a veces pasa, que es decir, bueno, la tecnología es cultura, la tecnología es sociedad, la tecnología eh, es, y lo que uno quiera agregar en esa lista infinita, dificultando luego la operacionalización de estos conceptos. En segundo lugar, el otro riesgo que tenemos que evitar, o me parece que podemos evitar con la tipología esta de la tecnología que les proponía, es usar el mismo término para significados distintos. Muchas veces se dice, bueno, la tecnología, hay que hacer tal cosa con la tecnología, hay que quitarles la tecnología a los chicos menores de 3 años. Bueno, cuando se dice eso, es posible que no signifique lo mismo tecnología que lo que estamos señalando aquí como tecnología. Es posible que en ese caso, en esa oración, se esté refiriendo a tecnología como tecnología digital y que no se esté hablando de quitarle a los chicos menores de 2 años los pisos en los que viven, no sé, los pizarrones, la cama en la que duermen, etcétera, ¿no? Entonces, para referirnos a la tecnología ayuda tener una definición compartida, que podría ser otra que la que estamos proponiendo acá, ¿no? Podría ser que definamos que la tecnología, que la palabra tecnología refiere a alguna otra cosa, pero si no tenemos algún acuerdo respecto de qué quiere decir tecnología, es difícil que nos entendamos en términos comunicativos muy simples, ¿no? Dejemos de lado la cuestión de la investigación científica. Me refiero a cuando pensamos en regular o en discutir en la vida cotidiana sobre la tecnología, ayuda a tener alguna
precisión respecto del concepto que estamos discutiendo. En tercer lugar, más importante, es evitar creer que es lo mismo tecnologías, en primer lugar. En segundo lugar, tecnologías de la información y en tercer lugar, tecnologías digitales. Son tres cuestiones distintas que muchas veces se mezclan. Fíjense, las tecnologías son todas estas que tienen acá. Las tecnologías de la información son un subtipo específico, hay al menos 4 variedades. Y las tecnologías digitales son un subtipo de tecnologías de la información, un subtipo de máquinas que son tecnologías de la información. Son un grupo muy, muy particular que tiene, y esto es lo importante, no es una cuestión de exquisitez de términos, sino que tienen propiedades económicas, jurídicas, etcétera, muy particulares que si no vimos aún, vamos a ver o que ustedes conocerán. Por ejemplo, las tecnologías digitales pueden adquirirse a un precio, a un costo, que para un mismo poder de esa tecnología digital cae a la mitad cada 2 años. Las tecnologías digitales siguen algo que a veces se conoce como la ley de Moore, que consiste en que cada 2 años se duplica la capacidad de procesamiento de una tecnología para un precio constante, o lo que es lo mismo, cada 2 años más o menos, cae a la mitad del precio de una tecnología con un poder de cómputo constante. Esa propiedad económica no se verifica con ninguna otra de las tecnologías de la información y con ninguna otra de las tecnologías en general. Entonces, por ejemplo, por eso es muy distinto hablar de tecnologías digitales que de tecnologías de la información, que tienen otras propiedades, que de tecnologías en general. Entonces, la tercera cuestión, quizás la más importante, es evitar esta sinécdoque, tomar la parte por el todo y creer que tecnología de la información y tecnología digitales son lo mismo. No, son tres conjuntos distintos con propiedades económicas, pero también jurídicas, filosóficas y demás, bien diferenciadas. En ese sentido es que el cuarto punto refiere a la especificidad ontológica y económica de los distintos grupos de tecnologías. Si creemos que todas las tecnologías son iguales, nos perdemos de analizar empíricamente que tienen propiedades económicas y ontológicas diversas. Yo les daba el ejemplo de las tecnologías digitales, que es el que más nos va a interesar para pensar esta etapa del capitalismo, pero podría hacerse lo mismo con otros. Entonces, no todas las tecnologías son iguales, no todas tienen las mismas propiedades económicas, no todas tienen las mismas propiedades ontológicas. Pasemos ahora a la información. Tenemos dos clases de información. Por un lado, la información analógica, la información que se asocia con la analogía, es decir, con la continuidad, con la reproducción por imitación de una señal. Y por otro lado, la información digital. La información digital, como la define Emilio Cafasi, refiere al conocimiento codificado binariamente en señales eléctricas de encendido apagado. O sea, ¿hay una señal eléctrica o no la hay? Con ceros y unos del sistema binario se configura en última instancia la información digital, esa que hace los archivos como el del video que están viendo ustedes, como los audiovisuales, el software y otros productos informacionales. Entonces,
tenemos dos tipos de información. La que más nos interesa es la información digital. Naturalmente, la información digital se produce, se almacena y se reproduce con tecnologías digitales. Y conviene insistir en estos dos rasgos de la información digital. Por un lado, que sus costos marginales de producción o sus costos de reproducción son cercanos a cero. Una vez que tenemos una primera unidad de información digital, producir la segunda de un software, de un video, si está digitalizado, de un conjunto de datos, tiene costos cercanos a cero. A eso le llamamos replicabilidad de la información digital. Pero por otro lado, la información digital tiene la peculiaridad de que, más allá de que los productos se nos aparezcan como heterogéneos, un software, una imagen, un audio, en última instancia están compuestos, todos esos productos, por los mismos elementos, por esas señales eléctricas de encendido apagado, por esos bits. Hay como un equivalente universal, como un denominador común, en última instancia, en todo aquello que está hecho de información digital, que son los bits. Y este equivalente universal permite que algo que hoy nos resulta muy obvio, casi natural, pero que es muy sorprendente, y es que en los mismos artefactos, por ejemplo, un celular o una computadora, podamos almacenar, procesar, etcétera, todas las formas de información digital. Con la información analógica no ocurría esto. Teníamos un televisor que era para las señales audiovisuales. Teníamos un radiograbador que era para los cassettes, solo para la música o las señales de audio. Teníamos un libro que almacenaba textos, pero no podíamos traducir señales de un tipo al otro. Con la fotocopiadora podíamos copiar el aspecto visual, pero no podíamos reproducir o almacenar sonidos. Y viceversa, no había forma de, con un radiograbador, copiar textos. Sin embargo, el hecho de que la información digital esté hecha de bits y que esos bits en última instancia sean los que componen a estos bienes tan heterogéneos una vez que han sido digitalizados, permite que los mismos artefactos podamos traducir, podamos vincular las formas variadas de información. Pasemos ahora a los conocimientos de soporte biológico. Como decía antes, los conocimientos de soporte biológico consisten en flujos de datos codificados, información codificada, que circula de manera o traducida a genes o al sistema nervioso o endocrinológico en todos los seres vivos. Y hay dos tipos de conocimiento de soporte biológico. Hay flujos que son naturales o orgánicos, como la información genética con la que usualmente nacemos los humanos, o la información de una semilla natural. Y otros que llamamos posorgánicos, siguiendo un término que propuso Paula Sibilia en su libro El hombre posorgánico, como por ejemplo la información de una semilla surgida de la ingeniería genética, ¿no? De la manipulación introducida por los humanos. Entonces, son dos formas de conocimientos biológicos que actúan en este mismo nivel, pero que mientras una es, entre comillas, natural, otra es producto de la intervención directa, específica en el nivel biológico de los humanos. Los conocimientos de soporte subjetivo
son, como les decía antes, aquellos que se alojan en la mente individual, mente por oposición, esta oposición que tiene bastante consenso entre cerebro como el sustrato biológico y la mente como el nivel subjetivo. En este nivel de la mente, de la subjetividad individual, tenemos dos tipos de conocimiento de soporte subjetivo, que son memorias, dos tipos de memorias. Por un lado, las que en general se llaman en economía, en algunas formas de economía y también un poco en algunas formas de neurociencia, conocimientos explícitos o memorias explícitas o declarativas, ¿no? Todos esos términos refieren a lo mismo. Se trata de conocimientos que para utilizarlos, para convocarlos, hay que recolectarlos de manera consciente. Hay que hacer una recolección consciente de recuerdos. Por ejemplo, cuando tratamos de acordarnos algún dato. ¿En qué fecha nació tal persona? Bueno, tratamos de acordarnos de eso o tratamos de acordarnos dónde dejamos algún objeto. Hacemos una recolección consciente, un esfuerzo consciente para ir a buscar ese dato de dónde dejamos las llaves. Eso es un conocimiento explícito, un conocimiento subjetivo explícito, que apela a una memoria explícita o declarativa. Y por otro lado, hay otros conocimientos que son aquellos a los que recurrimos de manera inconsciente, de manera implícita o procedimental, ¿no? Cuando, por ejemplo, caminamos o andamos en bicicleta o hablamos en un idioma que tenemos, al cual nos hemos acostumbrado, por ejemplo, el español, aunque cada vez con más dificultad en mi caso, pero quizás ese contraste ayuda a entender esta diferencia. El idioma que hablamos como lengua materna, con naturalidad, lo tenemos como un conocimiento implícito, mientras que cuando estamos aprendiendo un idioma y tenemos que hacer una recolección consciente para recordar cómo se decía tal palabra en ese idioma, ahí estamos frente a un conocimiento explícito. Lo mismo respecto de cualquier actividad que ejecutamos fluidamente, por ejemplo, tocar algún instrumento, quien ya lo hace con cierta solvencia, con cierta costumbre, lo hace de modo implícito, utiliza esos conocimientos de manera implícita, no está buscando en el teclado del piano dónde está la nota do o re, sino que lo hace de un modo silencioso mentalmente, mientras que cuando uno está aprendiendo busca dónde está el do sostenido, está recolectando esos recuerdos de manera consciente, ¿no? Entonces tenemos esas dos formas de conocimientos subjetivos. Hay un tipo de conocimientos implícitos cuando se trata de conocimientos instrumentales, los adquirimos y los utilizamos con un fin determinado, a los que les llamamos técnica, ¿no? Vamos a usar la palabra técnica para referirnos a esos saberes subjetivos, es decir, a destrezas que están en la mente individual, que se ejercen de manera implícita y que son instrumentales. Este contraste entre lo que acá estamos llamando conocimientos explícitos y conocimientos implícitos ha sido señalado con distintos nombres por autores de la psicología, de la filosofía, de la economía. Sería largo discutir las diferencias en cada caso, pero la idea es que es una oposición muy, muy usual, muy frecuente, y en general cada vez más se pone el acento en este aspecto de los conocimientos implícitos, ¿no? Cada vez descubrimos más la importancia que tienen en el funcionamiento de la economía, pero también de las sociedades, de los afectos, etc. Este orden de los conocimientos implícitos, de aquello que a veces incluso no sabemos que sabemos, o no sabemos expresar, o no sabemos nombrar, pero que sin embargo se ejerce de una forma poderosa, de manera cotidiana.
En tercer lugar tenemos a los conocimientos de soporte intersubjetivo, o perdón, a ver, en cuarto lugar, ¿no? Ya vimos los biológicos, los objetivos y los subjetivos. Sí, finalmente tenemos a los conocimientos de soporte intersubjetivo, que son, a su vez, eh, 5 tipos. Por lo pronto, se trata de conocimientos que comparten el no poder explicarse en base a fenómenos biológicos o subjetivos y no estar objetivados por fuera de los seres humanos. O sea, no cuadran bien dentro de las 3 cuestiones que señalamos antes, sino que se asocian a su existencia en los vínculos entre sujetos, ¿no? En algún sentido podríamos relacionarlos con lo que Durkheim llamó hechos sociales, o con la idea de comunicación de Luhmann, es decir, con algo que existe por fuera de, o más allá, digamos lo mejor, de los sujetos individuales, que a los sujetos individuales se les impone como externo. Esto es una idea que puede resultar muy obvia, por ejemplo, para quienes vengan de estudiar ciertas formas de sociología o de la antropología, y muy rara o muy errada o muy extraña, muy contraintuitiva para quienes vengan de la psicología o de algunas formas de economía. Eh, entonces, puede ser una asunción teórica, ¿no? La existencia de un nivel intersubjetivo, porque para muchas formas de ciencias sociales el nivel intersubjetivo no existe. Acá creemos que sí, que existe, y no solo eso, sino que es fundamental descomponerlo en estas diversas variedades, ¿no? Todo aquello que a veces se llama social, y que de vuelta, así como la palabra tecnología, la palabra social eh, es muy abarcativa y muy imprecisa. Hay una crítica en ese sentido a los sociólogos de lo social que hace Bruno Latour en su libro Reensamblar lo social, que me parece que es muy aguda, muy interesante. Y acá recogemos un poco algo de esa idea, aunque desde una perspectiva muy distinta a la de Bruno Latour. Sí es importante por eso ir a analizar a qué nos referimos con esta noción de conocimientos intersubjetivos. En concreto, a qué formas de conocimientos o a qué formas de existencia de la intersubjetividad nos estamos refiriendo. Se trata entonces de formas que preexisten y tienen una vida autónoma de la de todo individuo particular, de la de todo individuo específico, ¿no? Y existen en principio 5 formas de conocimientos intersubjetivos, 5 formas de lo social, si quieren. Por un lado, los conocimientos lingüísticos, por otro lado, el reconocimiento, o sea, el conocimiento mutuo, reconocimiento, por otro lado, los conocimientos organizacionales, los axiológicos, es decir, los asociados a los valores, y finalmente los conocimientos normativos o regulatorios. Vamos entonces ahora a ver estos 5 tipos de conocimientos. Voy a cortar el video ahora y seguimos después con esas 5 formas de conocimiento.